Hola, ya estamos por entrar en el marco metodológico, es decir, a definir el cómo se va a hacer el estudio de investigación, planear bien cómo se va a realizar ese estudio de investigación. Sin embargo, antes de entrar de lleno al marco metodológico, vamos a hacer en esta clase, durante esta semana, una breve revisión de la importancia de la selección del tipo y diseño del estudio. No vamos a ahondar, no vamos a profundizar en cada tipo de estudio, pero sí vamos a mencionarlos en general. Luego, cuando tratemos el marco metodológico, sí vamos entonces a definir y a explicar cada tipo de estudio. Los objetivos de esta presentación: al finalizar la misma, los participantes analizan la importancia de la selección del tipo y diseño del estudio, reconocen los tipos principales de investigación, los observacionales y los experimentales, explican las características de los estudios observacionales, descriptivos y analíticos y señalan las principales características de los ensayos clínicos controlados aleatorios o que en el ambiente clínico son los estudios experimentales. Los temas a desarrollar son los siguientes: la clasificación de los estudios cuantitativos según el análisis y alcance de los resultados, eso es, estudios observacionales que pueden ser descriptivos o analíticos, estudios experimentales, y también vamos a dar algunas palabritas acerca de las revisiones sistemáticas y metaanálisis. También está la clasificación de los estudios cuantitativos según el periodo y secuencia del estudio. Tenemos los estudios longitudinales, que pueden ser prospectivos o retrospectivos, y los estudios transversales o de corte seccional. Y la clasificación de los estudios cuantitativos según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, que bueno, pues ahí son o prospectivos o retrospectivos. Previamente hemos utilizado este esquemita donde vamos señalando de manera esquemática cómo avanzamos en la etapa de planificación de la investigación. Ya estuvimos y estudiamos qué es el qué se va a investigar, y se hizo la definición del problema, se estableció la justificación de ese problema, se definió el problema a través de una pregunta de investigación. Y eso va muy ligado a los objetivos, ¿no? Como recordamos, eso tenía una fase exploratoria para empaparse un poco del problema, se formula el problema en forma de pregunta para estar preparados entonces para la definición de objetivos. Después venía la propuesta del investigador con la elaboración del marco teórico, revisión de los conocimientos existentes ya vinculados al problema definido, que tiene mucho que ver con las variables. Se establece la hipótesis, que es la posible respuesta que uno piensa que se va a obtener de la pregunta de investigación, y ya se definen entonces concretamente los objetivos. Pues ahora entonces vamos entrando al cómo. El cómo es cómo vamos a hacer la investigación, cómo se desarrollará la investigación para resolver el problema. Eso es el diseño metodológico, pero hoy nos vamos a dedicar solamente a la selección del tipo de estudio, y luego entonces en la próxima semana iremos con el resto del marco metodológico. La selección del tipo de estudio depende de muchos factores, y tenemos que tener muy presente cuando vamos a seleccionar el tipo de estudio a realizar la misma definición del problema, los objetivos de la investigación y la hipótesis de estudio, porque dependiendo de lo que nosotros pretendamos encontrar, dependiendo de lo que nosotros pretendamos aclarar o contestar, asimismo va a tener que ser el estudio que diseñemos. Tenemos que tener presente que esto es algo que es muy complejo y al mismo tiempo muy crucial. Es crucial elegir el tipo de estudio que permitirá obtener los resultados, es decir, las respuestas de investigación que estamos esperando como investigadores. Es decir, si no tenemos cuidado, es muy crucial esto, porque si no tenemos cuidado en elegir el diseño de estudio correcto, podría ser que no encontráramos las respuestas a la pregunta que nos formulamos. Entonces esta parte es crucial, y a medida que vayamos avanzando en el marco metodológico, ustedes se van a dar cuenta cómo uno hace para elegir, pero tienen que tener presente que hay que conocer los diferentes tipos de estudio para saber en un determinado momento cuál es el modelo que nos responde la pregunta de investigación. Muchas veces necesitamos consultar con un asesor metodológico para que nos oriente en ese sentido.
Debemos aclarar también que cuando hablamos de selección del tipo de estudio, en esta clase nos estamos refiriendo a la investigación cuantitativa propiamente dicha, que es la que los tipos de estudios que vamos a mencionar hoy. No tiene tanto que ver con la parte cualitativa, ya se usan otros modelos, otras estructuras para investigar y para responder a las preguntas cualitativas. Aquí estos modelos de los que vamos a hablar hoy son los de la investigación cuantitativa, que como yo les mencionaba al principio son los estudios más realizados en el campo de la medicina y del campo clínico. Existen varios tipos de estudios, cada tipo de estudio responde a objetivos diferentes y lo importante es que los objetivos y las hipótesis deben guiar la elección del tipo de estudio a realizar. Es lo que les decía, es crucial elegir el tipo de estudio que responda a la pregunta que nos estamos formulando con el enfoque que le estamos dando. Entonces podríamos hablar de criterios para seleccionar el diseño del estudio. Hay diferentes criterios a tomar en cuenta, pero los más importantes son estos que les menciono. El tipo de problema que se quiere investigar. ¿Es común o es raro el problema que estamos investigando? Por ejemplo, si se trata de una enfermedad, ¿esa enfermedad es común o es una enfermedad rara entre la población en donde vamos a hacer el estudio? También hay que ver el contexto sociopolítico en el que se da el problema y de qué manera puedo yo abordar el estudio del problema sin generar situaciones incómodas, podríamos decir. También hay que considerar la visión del investigador sobre el problema y sobre la producción del conocimiento. Y usted como investigador es el que tiene un enfoque. Usted, al definir el problema, usted ya tiene que tener un enfoque de qué es lo que pretende responder. Por lo tanto, la respuesta que usted espera tiene que guiar el tipo de estudio, el modelo, el diseño del estudio que usted va a hacer. Los intereses y sesgos del investigador. Recuerden, el investigador objetivo, el investigador con experiencia y con buena formación debe evitar los sesgos, debe ser más objetivo. Pero siempre hay algún interés que tiene el investigador, y eso el investigador debe ser consciente de eso, que lo lleva a hacer la investigación. Pero en la medida que uno es objetivo, uno evita que surjan los sesgos. Los tipos de variable y su medición, obviamente, dependiendo del tipo de variable que vamos a utilizar y la facilidad o no de realizar la medición, va a definir qué tipo de estudio podemos hacer. El riesgo de que puede presentar para los sujetos, obviamente, y eso sobre todo en los estudios de intervención, en los ensayos controlados aleatorios en el ambiente clínico. Uno siempre debe tener en cuenta los aspectos éticos y el riesgo que puede presentar el estudio para los pacientes. También es muy importante, dentro de los criterios para seleccionar el diseño de estudio, es importante considerar el tipo de relación que se busca establecer entre las variables y si queremos encontrar fuerza de asociación entre las variables, el tiempo necesario para la observación del fenómeno, porque también nosotros tenemos restricciones de tiempo, tenemos un tiempo específico para hacer el estudio. Entonces, ¿qué tiempo nos va a tomar realizar ese estudio? Tenemos que tenerlo presente. Los recursos disponibles para realizar el estudio. De repente nos gustaría hacer un determinado tipo de estudio, pero no contamos con los recursos para hacerlo. Entonces hacemos el estudio, hacemos un diseño de estudio que nuestros recursos nos permitan llevarlo adelante. Y siempre, y esto es importante tenerlo presente, debemos escoger el diseño que provea la mayor cantidad de información para responder al problema, para responder a la pregunta de investigación que nos hicimos. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos factores. Al final la decisión la tiene que tomar el investigador o el equipo investigador, dependiendo de todos estos criterios y todas estas consideraciones que tenemos que hacer antes de elegir el tipo de estudio a realizar. Entonces, los tipos de estudios se pueden clasificar desde varios puntos de vista. Podemos clasificarlos, por ejemplo, según el análisis y el alcance de los resultados que pretendemos obtener. Y así tenemos entonces los estudios observacionales y los estudios experimentales. Los estudios observacionales a la vez los podemos subdividir en estudios descriptivos y en estudios analíticos. Dentro de los estudios analíticos tenemos los estudios de prevalencia, los estudios de casos y controles, los estudios de incidencia o de corte. Dentro de los estudios descriptivos hay varios, hay los de corte transversal, pero también, por ejemplo, la descripción de casos y las series de casos entran dentro de los estudios descriptivos. Y los estudios experimentales en el ámbito clínico pues son los ensayos controlados aleatorios.
o ensayos clínicos controlados aleatorios. Esos son, como que dice, la máxima expresión de la investigación, de la investigación clínica. También los podemos clasificar según el periodo y secuencia del estudio, como estudios longitudinales o estudios transversales. Los estudios longitudinales generalmente tienen algún tipo de dirección, o son prospectivos, es decir, si voy hacia adelante, o son retrospectivos si me paro en determinado momento del tiempo y estudio hacia atrás, retrospectivamente, o sea, tienen direccionalidad. Y los estudios transversales son los que estudian en un momento, el momento puede ser variable, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, pero es como una fotografía de lo que ocurre en ese instante. No hay seguimiento hacia adelante ni seguimiento hacia atrás. Por eso se le llama estudios de corte transversal o de corte seccional, o sea, estudian una sección de tiempo, un área de tiempo sin ir hacia adelante ni hacia atrás. También se pueden clasificar según el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro de la información, en prospectivos y retrospectivos. El tiempo de ocurrencia, si es algo que está ocurriendo hoy y yo le voy a dar seguimiento, entonces a eso le llamamos estudios prospectivos. Vamos hacia adelante. El estudio se va desarrollando consecutivamente a medida que va pasando el tiempo. Tiene direccionalidad prospectiva. En los retrospectivos, si yo me paro en este momento que ya estoy determinando algo y luego voy hacia atrás como reconstruyendo la historia, entonces esto es retrospectivo. Lo hago en orden también, siguiendo una línea de tiempo, por eso es una línea de tiempo hacia atrás. No todos los estudios prospectivos se van hacia futuro, porque por ejemplo, hay el estudio prospectivo por excelencia, el estudio de cohortes, pero muchas veces dentro de un estudio, dentro de otro modelo de estudio, yo puedo diseñar una cohorte retrospectiva, pero tiene direccionalidad prospectiva. ¿Cómo es eso? Si yo estoy haciendo un estudio que puede ser de seguimiento de mucho tiempo, puede ser incluso un ensayo clínico aleatorio, pero después de algún tiempo yo me doy cuenta que un grupo de pacientes dentro del estudio desarrolló algún tipo de situación y puede ser por alguna característica que tenga ese paciente. Yo me puedo ir al inicio del problema, que puede haber sido 6 meses atrás o 8 meses atrás o un año atrás, pararme en ese momento y definir grupos, cohortes, una cohorte que no tiene el problema y otra cohorte que sí lo tiene, y luego prospectivamente, aunque es en el pasado, pero prospectivamente, comenzando de ahí, ir estudiando hasta llegar a hoy en día para ver qué fue lo que pasó y qué diferenció a los dos grupos. Eso se llama cohorte histórica. Tiene direccionalidad prospectiva porque va hacia adelante, pero no está en el futuro, está en el pasado. O sea que lo de prospectivo y retrospectivo no necesariamente quiere decir que uno va hacia el futuro y el otro va hacia el pasado. Lo de prospectivo y retrospectivo también tiene que ver con la direccionalidad, y por eso aquí dice clasificación según el tiempo de ocurrencia de los hechos y según el registro de la información. Si yo registro la información hacia adelante o si la registro con dirección hacia atrás. Entonces todo eso va definiendo si un estudio realmente es prospectivo o es retrospectivo. Entonces, cuando hablamos del tipo de estudio, recuerden que estamos en la esfera cuantitativa ahora mismo, se define como el esquema general o marco estratégico que le da unidad, coherencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para buscar respuestas al problema y objetivos planteados. Es decir, una vez hecha la pregunta de investigación, plantearnos las hipótesis y los objetivos, no es que vamos a estudiar las cosas así por así, en desorden. Tenemos que tener un esquema un esquema general o marco estratégico. Y ya esos esquemas generales o marcos estratégicos están establecidos. Son los tipos de estudio. Entonces uno tiene que conocer esos tipos de estudio, como les decía. Hoy no vamos a entrar a profundidad con eso. Cuando vayamos viendo el marco metodológico, vamos a ver cada tipo de estudio, vamos a estudiar sus características, para qué se usan, cómo se usan, pero sí quiero que hoy les quede claro que esos tipos de estudio, ese esquema marco, ese esquema general estratégico que le da coherencia y sentido a todas las actividades que vamos a hacer para responder a la pregunta de investigación que hicimos, ya están establecidos, ya están definidos, y son diferentes tipos de estudios, ¿no?
El diseño de estudio se determina entonces según el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis que tenga, ¿no? Entonces, eso es como repetitivo, pero es que quiero que les quede claro por qué es que tenemos que escoger un tipo de estudio dependiendo de lo que queramos. Tengan presente que en la esfera cuantitativa, la mayoría de las veces los objetivos del estudio pueden alcanzarse mediante diversos diseños opcionales. Es decir, no siempre tengo que usar un solo, no, o sea, no es que un solo diseño me va a dar la respuesta. Puede ser que varios diseños me ayuden, pero tengo que considerar la factibilidad, si tengo los recursos, si tengo el tiempo. Entonces todo eso me ayuda a escoger dentro de los posibles diseños a efectuar o a implementar cuál es el mejor. Los investigadores entonces tienen que elegir el diseño más apropiado y más factible. Hay que tener en cuenta la factibilidad, ya les decía, recursos humanos, recursos financieros, tiempo, incluso la parte administrativa o política, si me van a permitir o no me van a permitir hacer este estudio. Entonces, la selección también tiene que tomar en cuenta todos estos factores. Todos los tipos de diseño tienen una razón de ser, porque todos me ayudan a responder cierto tipo de preguntas. Todos los diseños de estudio tienen ventajas y todos tienen desventajas. No todos los tipos de diseño son siempre posibles para un determinado problema y objetivos. Si tenemos dudas, entonces ahí es donde es bueno contar con un asesor metodológico que nos ayude a definir cuál es el mejor modelo que nos va a permitir responder la pregunta de investigación con sus objetivos y llegar a demostrar o rechazar la hipótesis que teníamos. Entonces, vamos a considerar la clasificación según el análisis y alcance de los resultados. Y aquí básicamente vamos a ver observacional versus experimental. Las investigaciones cuantitativas pueden ser de índole observacional o experimental. Observacional quiere decir que se permite que la naturaleza siga su curso. Y experimental quiere decir que el investigador interviene en el curso de la naturaleza. La palabra clave es intervención. No siempre es real que permitimos que la naturaleza siga su curso. A veces simple y sencillamente observamos lo que se hace rutinariamente. ¿Qué es lo que diferencia a un estudio observacional de un experimental? Que en el observacional el investigador no interviene, no hay una intervención del investigador. Se dedica simple y sencillamente a observar y registrar lo observado dentro de un comportamiento regularmente establecido. Mientras tanto, en el diseño experimental, el investigador interviene en la acción, generalmente modificando una variable. ¿Cómo se puede controlar y cómo se puede intervenir una variable? Pues puede ser poniéndola o quitándola, o sea, la presencia de la variable o la ausencia de la variable. Puede ser dosificando la variable. Piensen, por ejemplo, cuando estamos estudiando un medicamento. Si se dan determinadas dosis, determinados intervalos de tiempo. Puede ser variando la técnica de establecer la variable. Piensen en técnicas quirúrgicas. Se aplica una técnica, se aplica otra. ¿Cuál es el resultado? Entonces, cuando se modifica, cuando el investigador modifica intencionalmente la variable, ese es un estudio experimental. Ahora, puede ser que la variable tenga varias modalidades, pero si no es el investigador el que indica cuál es la modalidad que se va a utilizar, si no es que simple y sencillamente algunos usan una modalidad y otros usan otra, y el investigador desde afuera, sin intervenir, simple y sencillamente observa cómo les va a los que utilizan una modalidad y cómo les va a los que utilizan otra, no es un experimental, sigue siendo un observacional, porque la definición del experimental es que es el investigador quien define y quien manipula la variable. Si no es el experimentador, si no es el investigador, perdón, el que manipula la variable, entonces sigue siendo un observacional. Entonces, la palabra clave para definir distinguir entre observacional y experimental es intervención. En los experimentales, el investigador interviene. Entonces,
lo volvemos a reafirmar. En el estudio observacional son estudios en los que el investigador se limita a observar e identificar un hecho o característica y lo evalúa periódicamente. Toma en cuenta los factores que actúan sobre lo observado para ver si se han registrado cambios. Pueden ser descriptivos o analíticos, los observacionales pueden ser descriptivos o analíticos, y también pueden ser transversales o longitudinales, o sea, tienen ambas modalidades. El estudio observacional descriptivo. Estos estudios describen la distribución de una característica o enfermedad en términos de frecuencia en diferentes poblaciones o en diferentes grupos de la misma población, pero generalmente no tiene grupos. Lo que caracteriza a los estudios descriptivos es que no hay un grupo de control. Simple y sencillamente yo tengo una población o un grupo de una población y voy a describir con qué frecuencia presentan un rasgo, presentan una enfermedad, presentan un factor de riesgo, presentan X o Y. Es decir, yo estudio la distribución de una variable o de una característica de una enfermedad en términos generalmente de frecuencia, y utilizo muchas veces, son estudios sencillos. La estadística que utilizo aquí es estadística sencilla. En los estudios descriptivos generalmente vamos a utilizar las medidas de posición central, como el promedio, la moda, la mediana. Puedo usar frecuencias relativas, es decir, porcentaje, el X% de la población presenta esto. Entonces son bastante sencillos. Generalmente las descripciones se hacen con base en variables epidemiológicas de más importancia. Y ahora, cuando hablamos de variables epidemiológicas, ¿de qué estamos hablando? Pues de la procedencia, del sexo, de exposición a determinados factores, de lugar de trabajo, etcétera, ¿no? Y aquí les menciono algunas de ellas. Por ejemplo, las variables epidemiológicas de importancia pueden ser, por ejemplo, características del lugar de procedencia o del lugar de residencia o del lugar donde trabaja, que puede ser por país, por provincia, por región urbana o rural, por distrito, de dónde proviene la persona o dónde labora la persona o dónde vive la persona. Pueden ser características de tiempo, o sea, por cuánto tiempo se está presentando una situación, o por cuánto, puede ser por año, por mes, por semana, por día, etc. Y las otras son las características propias de la persona. Por ejemplo, puede ser su edad, el sexo o grupo de edad al que pertenece, el sexo, la ocupación, etc. Es decir, buscamos características que sean detectables, que sean medibles. Recuerden que se posibilite la prueba empírica de la variable, que sean medibles, fácilmente medibles, y que me permitan establecer una relación con un factor de riesgo, con una enfermedad o una condición que estamos estudiando. Pero recuerden, en los estudios descriptivos no hay grupo de control. Se estudia un grupo de población, un subgrupo y todo, y simple y sencillamente describimos qué es lo que se describe la situación. En los estudios observacionales descriptivos se describe la situación o fenómeno sin intentar explicar o demostrar relaciones entre las variables. Sin embargo, la información obtenida puede servir para proponer relaciones entre las variables en forma de hipótesis. ¿Ok? Entonces podríamos decir que el estudio observacional descriptivo es como un primer paso cuando no se conoce mucho de un tema, de una enfermedad, de una situación. Es un primer paso para tener más información sobre esa característica, sobre esa variable, sobre esa enfermedad, sobre esa condición, para cuando tenemos esa información entonces pensar en la posibilidad de posibles relaciones con otra variable, con algún factor, y generar una hipótesis. Esa hipótesis entonces sirve para otro estudio ya más avanzado en donde sí podamos demostrar que hay relación entre las variables. En estos estudios descriptivos, los observacionales descriptivos, no intentamos una explicación. Puede surgirnos la hipótesis de una explicación, pero no es el objetivo del estudio descriptivo generar ninguna explicación, porque no tiene el poder para generarla. No las puede sugerir. Por lo tanto, al ser de esta manera, ellos, los descriptivos, son el pilar y punto de partida de todo investigador, sobre todo en problemas pocos conocidos. Si ya es un problema del que tenemos más conocimiento, se puede iniciar con otro tipo de estudio. Pero cuando es un problema nuevo, cuando es un problema reciente, muchas veces tenemos que comenzar simple y sencillamente a observar y describir para de ahí comenzar entonces a entender qué está pasando, generar hipótesis de cuáles son los factores de riesgo, las relaciones que hay, para a partir de allí entonces sí
generar hipótesis para estudios más avanzados que nos permitan definir si hay o no relación entre las variables. El reporte de casos y la serie de casos son ejemplos de estudios descriptivos. Y fíjense cómo comenzó, por ejemplo, piensen cuando los primeros casos de neumonía con características distintas que estaban viendo en Wuhan. ¿Qué fue lo primero que hubo? Reporte de serie de casos. Series de casos de neumonía, que un alto porcentaje de ellos hacían insuficiencia renal aguda, que era una neumonía que se estaba comportando diferente y que no se había podido aislar el agente etiológico. ¿Ok? Inmediatamente se hace el reporte. ¿A través de qué? Se hace una serie de casos donde se dicen las características de esa población que estuvo afectada, cuál es la letalidad, etcétera. Se da una serie de datos de algo que es nuevo, y luego a partir de ahí se pueden seguir entonces otros estudios. Luego tenemos entonces los estudios observacionales, pero ahora analíticos. Los estudios observacionales analíticos sí intentan brindar una explicación al fenómeno que estamos observando. Busca responder a preguntas específicas planteadas por los investigadores. Por ejemplo, si existe algún tipo de factor causal, aunque los estudios analíticos no establecen causalidad, pero la pueden sugerir para, por ejemplo, buscar una etiología o buscar una correlación entre un factor de riesgo y la aparición de una enfermedad, se puede usar a través de estudios observacionales analíticos. El objetivo principal es demostrar relaciones o asociaciones entre variables. Generalmente se basa en evidencias o hechos que ya fueron encontrados en estudios descriptivos para entonces darle una mayor profundidad a través de un estudio analítico. Miren, esto de que no demuestra causalidad, pues sí, no es el mejor estudio, un estudio analítico para demostrar causalidad. Sin embargo, hay situaciones en donde el estudio observacional analítico es la única posibilidad, porque no podemos volver a repetir la historia o someter a personas a un riesgo simple y sencillamente para demostrar algo. En estos casos, por ejemplo, para darles un ejemplo concreto, la relación del virus de Zika con microcefalia, se estableció la causalidad del virus de Zika con estudios observacionales de tipo analítico. Pero ¿cómo se hizo? Lo que pasa es que hoy en día se cuenta con herramientas estadísticas muy potentes, instrumentos estadísticos para regresión y una serie de... No vale la pena que entre en detalle eso, recuerden que no podemos entrar a bioestadística, pero que lo que hacen es que depuran de tal manera la información que usted puede confiar en lo que está obteniendo en un estudio de tipo analítico. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de Zika y microcefalia, la demostración de causalidad de que era el virus de Zika el que estaba causando un aumento de la frecuencia de la detección de microcefalia en recién nacidos, se hizo a través de estudios observacionales analíticos, pero con herramientas estadísticas sumamente potentes que permitieron determinar esa causalidad. Entonces sí hay posibilidades, ¿no? Pero a grandes rasgos se dice que no es el mejor estudio el observacional analítico para establecer causalidad o etiologías. Debería ser un estudio experimental, pero no siempre el estudio experimental es posible. Entonces, para los estudios observacionales analíticos, el requisito más importante es que los grupos de estudios que se comparan, aquí viene, ¿se acuerdan que les dije que en los estudios descriptivos no había grupos de control? Lo que define al estudio observacional analítico es la presencia de grupos de control. Y el requisito más importante es que los grupos de estudio que se comparan, es decir, el grupo que se está observando por la presencia de una enfermedad o de un factor, y el grupo control tienen que ser lo más similares en cuanto a las variables que puedan interferir en los resultados de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que deben ser grupos comparables y que la única diferencia sea la presencia de la enfermedad o la presencia de un factor de riesgo, que en lo demás sean muy similares. Entonces, ¿cuáles son los estudios de observacionales analíticos por excelencia? Los estudios de prevalencia, que suelen ser de corte transversal, los estudios de casos y controles, que suelen ser estudios retrospectivos, y los estudios de incidencia o cohorte, que suelen ser estudios prospectivos. Y por último, entonces, los estudios experimentales.
Los estudios experimentales son aquellos, como ya se los mencioné, en donde el investigador manipula una o más de una variables y controla las condiciones en las que se realiza el experimento. Entonces, conlleva control, intervención y, muy importante, aleatorización, es decir, tienen que ser aleatorios, tienen que ser al azar, y después vamos a ver cuando veamos este tipo de estudios más adelante los conceptos de ciego, doble ciego, eso lo vamos a explicar cuando veamos este tipo de estudio con más detalle. Tienen la particularidad de que el investigador estudia el evento o hecho alterando una de las tantas variables que actúan sobre este. Hay intervención del investigador. Luego evalúa periódicamente la aparición o no de cambios en el evento. El investigador evita que otras variables afecten o influyan en los cambios observados. A eso se le llama control, es decir, es un estudio controlado. El objetivo principal, demostrar una causa-efecto entre variables. Entonces, este es como quien diría, a nivel de estudios clínicos, es la máxima expresión de la investigación clínica. Dentro de los estudios experimentales vale la pena mencionar los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. ¿Qué es un metaanálisis? Un metaanálisis es un análisis estadístico de los resultados de 2 o más estudios independientes. Es decir, se hicieron 2 ensayos controlados aleatorios, o 3, o 4, o 5, o 10 ensayos controlados aleatorios sobre un mismo tema. Se verifica las condiciones de esos estudios que sean comparables y se hace un análisis estadístico de los resultados de todos esos estudios y se integran los hallazgos y se desarrollan conclusiones generales. Es decir, la ventaja del metaanálisis es que obviamente casi siempre un ensayo clínico controlado aleatorio no es con una población muy grande, eso es muy variable, son muy costosos. Pero los investigadores que realizan metaanálisis, ellos no hacen estudios directos con la población. Ellos toman los resultados de diferentes estudios que se hicieron de manera independiente, pero que son comparables, y hacen un análisis estadístico de los resultados y dan conclusiones generales que tienen una validez mucho mayor que la de cada estudio individual. Entonces, por lo tanto, hoy en día en medicina basada en la evidencia, son una muy buena fuente de evidencia confiable. Pero también tenemos las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas consisten en una revisión de una pregunta claramente formulada, usando sistemáticamente métodos previa y explícitamente definidos. Es decir, tenemos que formular una pregunta de investigación no para contestarla con un estudio de investigación, sino para contestarla revisando los resultados de una serie de estudios que tienen que ver sobre el tema, pero primeramente esos estudios deben ser calificados para poder participar de la revisión sistemática, y luego de lo que nos va dando los estudios vamos respondiendo la pregunta de investigación que hicimos para la revisión sistemática. Entonces tiene que ser una pregunta claramente formulada, y luego usamos sistemáticamente métodos previa y explícitamente definidos. No es que lo vamos inventando sobre la marcha, ya eso está, lo tenemos que definir previamente, cómo vamos a analizar los datos de los estudios que vamos a realizar para identificar, seleccionar y evaluar críticamente investigaciones relevantes que contribuyan a la respuesta a la pregunta. ¿Qué evaluamos de esas investigaciones posiblemente relevantes para responder la pregunta? Se evalúa la relevancia del estudio y la calidad de cada estudio, su validez interna, su validez externa, su confiabilidad. Recopilan y analizan datos de los estudios incluidos en la revisión. Ustedes deben conocer la iniciativa Cochrane. Bueno, Cochrane lo que hace es revisiones sistemáticas estandarizadas de un montón de temas, y tiene equipos de investigación de investigadores que se dedican a buscar, a calificar estudios y a través de esos estudios responder preguntas de investigación claramente formuladas. Dentro de una revisión sistemática se puede incluir un metaanálisis. Hay revisiones sistemáticas sin metaanálisis y hay revisiones sistemáticas con metaanálisis. Si incluimos los análisis estadísticos de los resultados de esos estudios identificados, tenemos un metaanálisis dentro de la revisión sistemática. Entonces son puntos que ustedes tienen que tener claro dentro de investigación, porque hoy en día son fuente importante de evidencia los metaanálisis y las revisiones sistemáticas.
último, vamos a mencionar de nuevo la clasificación según el periodo y secuencia del estudio. Ya lo habíamos visto, pero lo recordamos de nuevo. El transversal es un periodo de tiempo. Aquí aparece como una flechita estrecha, pero el investigador define el periodo de tiempo transversal, que puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 6 meses o puede ser un año. Por ejemplo, en los estudios de prevalencia muchas veces usamos periodos de un año para hacer el análisis transversal. ¿Qué estudio característicamente se ve? Para ponerles el ejemplo nada más, que es algo que se ve siempre. Por ejemplo, la prevalencia de la tuberculosis. Esa se hace por año. Se cuentan los casos nuevos más los casos que venían activos del año pasado y se hace la sumatoria en un periodo de un año de cuántos casos de tuberculosis hubo. Recuerden que prevalencia son los casos nuevos más los casos que entraron. Entonces, ahí el periodo es de un año. Se hace todos los años, se hace cuál es la prevalencia de la tuberculosis, por ejemplo. Ese es lo que llamamos de corte transversal, de corte seccional, es decir, una sección de tiempo y la analizamos sin ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Los longitudinales, pues, es pararnos en algún momento que puede ser el presente, y si vamos hacia adelante es prospectivo o si vamos hacia atrás es retrospectivo. Ambos son longitudinales. Pero recuerden que les decía que, por ejemplo, no siempre me tengo que parar en el presente para hacer un prospectivo, sino que yo puedo retroceder, por ejemplo, y aquí ocurrió algo, pero en ese momento no se estudió y ya no lo podemos repetir el evento porque ese fue un evento al azar y que causó daño. Y yo no lo puedo repetir nuevamente, pero yo puedo hacer un estudio de cohorte histórica. Me voy aquí al momento donde ocurrió e históricamente, a través de historias clínicas o de entrevista con los sujetos implicados, reviso quién estuvo expuesto o quién no estuvo expuesto a un determinado factor y estudio prospectivamente en el pasado, pero la direccionalidad es prospectiva hacia adelante. Estudio prospectivamente cuál fue el comportamiento y puede ser que acabe aquí en el presente para ver si hay alguna relación de la exposición a ese factor con el desarrollo de alguna enfermedad o condición. Entonces, lo que me define retrospectivo y prospectivo no es tanto si es en el pasado o en el futuro, sino más bien la dirección de esta flechita. Si va hacia adelante es prospectivo, si va hacia atrás es retrospectivo. Claro, cuando pensamos en retrospectivo siempre pensamos que es algo que va hacia el pasado, obviamente ahí sí, pero en el prospectivo sí, casi siempre es del presente hacia el futuro, pero podría haber la posibilidad, como les digo, los estudios de corte histórico, donde nos paramos en algún momento en el pasado y sí, vamos hacia adelante, es prospectivo, pero en el pasado. Entonces, esas son la forma en que vemos según la temporalidad. Muy bien, esta es la bibliografía que consultamos para esta clase y para el desarrollo de los temas. Llegamos hasta aquí y seguimos entonces con el desarrollo de su protocolo de investigación. Recuerden, todas las semanas va a haber una clase diferente. Hasta luego.